Hola, buenos días y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es David Scors. Bienvenidos al curso de Relatividad General en aproximadamente 20 minutos. Y ya estamos en la lección 25, donde vamos a introducir el tensor y el escalar de curvatura de Ricci. Si os interesan estos temas, os invito a suscribiros a mi canal pinchando en el pequeño ratoncito. Pues vamos a recordar la idea fundamental que fue persiguiendo Einstein para poder derivar sus ecuaciones de gravitación, es decir, partiendo primero desde la situación que describe la gravitación estándar, normal y corriente, como por ejemplo la que gobierna los movimientos de traslación de órbita de la Luna a la Tierra o de la Tierra al Sol. Y para ello vamos a hacer un breve recordatorio de qué hizo Einstein. Einstein partió de la ley de gravitación de Newton, pero en una forma un poco especial, en forma de la ecuación de Poisson. Todo esto se describe en las lecciones anteriores y básicamente la ecuación de Poisson nos dice que el laplaciano, es decir, las dobles derivadas del campo gravitatorio newtoniano con respecto a cada una de las coordenadas del espacio es igual a menos 4πg por la densidad de materia. Y esta es la misma ecuación de Newton normal y corriente, pero a partir de esta ecuación Einstein comenzó a aplicar ciertas ecuaciones de la relatividad especial para intentar hacerla relativista. Una de las cosas que hizo fue sustituir la densidad de materia por la densidad de energía, con lo cual lo que obtenemos al final aquí es un c al cuadrado en el divisor adicional. Pero bueno, aparte de eso, se dio cuenta de otra cosa. Se dio cuenta que el laplaciano de la energía potencial gravitatoria se podía sustituir por el tensor métrico que describe la estructura del espacio-tiempo de la gravitación utilizando una aproximación de relatividad especial. Todo esto lo describimos en el curso de relatividad especial que tengo disponible en mi canal y os dejaré un enlace a estas lecciones específicamente. Entonces ya introduciendo el laplaciano de este tensor métrico obtenido en relatividad especial que se aproxima a la gravitación newtoniana, pudo incluir aquí al final otro factor c cuadrado dejando en la ecuación c a la cuarta, poner la ecuación en positivo y en un momento de inspiración pues sustituir esa densidad de energía por algo un poco más completo que se llama el tensor de energía y momento, de los cuales pues ya hemos hablado muchísimo durante las lecciones de relatividad general. Entonces lo que hizo Einstein fue decir, bueno, si tenemos aquí el laplaciano, teníamos el laplaciano normal y corriente, lo propio para hacer esta ecuación covariante, como vimos en las lecciones anteriores, pues es sustituir el laplaciano por derivadas covariantes. Pero el problema es que la derivada covariante del tensor métrico es 0, así que nos invalidaba completamente esta expresión. Pero volvió a tener otra chispa de genialidad porque se dio cuenta que las ecuaciones de gravitación de Newton se podían poner en función de la curvatura gaussiana, como vimos creo que en la lección anterior. Y entonces él dijo, bueno, pues ¿qué pasaría si nosotros introducimos aquí, en vez de esa derivada, esas dobles derivadas del tensor métrico, pues algún término que nos informe de la curvatura del espacio-tiempo y lo igualamos a nuestra protoecuación de campo? Y aquí es donde ya comenzó a trabajar con la geometría diferencial y a estudiar los tensores
de curvatura y como vimos en la lección anterior, pues utilizó el tensor de curvatura de Riemann, que es un muy buen tensor que nos da mucha información sobre la curvatura que hay en el espacio-tiempo, tal y como vimos en la lección anterior. Os aconsejo verla previamente antes de esta. Pero claro, esto tiene un problema. Fijaos, si el tensor de curvatura de Riemann es un tensor que tiene 4 índices, cada índice que vemos aquí, índices covariantes y contravariantes, ya sabéis que van de 0 a 3 y que indican las posiciones en las coordenadas, siendo 0 el tiempo, 1 la primera coordenada, que yo normalmente os comento que es la coordenada X. Cuando tenemos cualquiera de estos valores igual a 2 sería la Y, cuando es 3 sería la Z. Pero claro, este tensor de curvatura, si os fijáis, aquí tiene 4 índices, mientras que el tensor de energía y momento tiene 2. Por lo tanto, son incompatibles. El tensor de curvatura de Riemann es incompatible con el tensor de energía y momento, así que este tensor no lo podemos utilizar. Así que tenemos que construir otro tensor derivado del tensor de Riemann. Entonces, si este es el tensor de Riemann, que fijaos, tiene muchos componentes, yo a veces os aconsejo imaginaros los tensores como si fueran supervectores, ¿no? Pues los vectores, como sabéis, pues tienen muchos componentes. Si estamos hablando en 3 dimensiones, pues tendríamos 3 componentes, X, Y y Z. En 4 dimensiones serían 4 componentes, en 8 dimensiones serían 8 componentes que se pueden arreglar en filas y columnas. Un tensor de este estilo pues es prácticamente lo mismo, es como un supervector hecho de componentes. ¿Cuántos componentes puede tener el tensor de Riemann? Pues si tenemos 4 posibles valores para el primer índice, para la primera coordenada, 4 para esta, 4 para esta y 4 para esta, 4 por 4, 16, por 4 serían, ¿cuánto? 64, ¿no? Y por 4, pues bueno, pues 4 elevado a la cuarta, creo que son 256, si no me equivoco. Componentes que tiene este tensor, por lo tanto es complicadísimo. Así que lo que vamos a hacer es, como este es un tensor que tiene unas dimensiones superiores al tensor de energía y momento, vamos a obtener un tensor simplificado del de Riemann. Y para ello vamos a proponer este otro tensor, ¿vale? Este tensor y este tensor son diferentes. Este tensor está derivado de este otro tensor y lo vamos a derivar haciendo una operación que la indicamos aquí. Decimos, vamos a considerar aquellos componentes originales del tensor de Riemann, pero que estén sumados en sus índices, este contravariante y este covariante. Esto es una operación, esto indica una operación de contracción, como ya vimos en el curso de relatividad especial con los tensores y la notación abreviada de Einstein. Esto indica una operación que lo que nos va a hacer es simplificar este tensor original. No son lo mismo. Este tensor, aunque veáis que tiene estos dos componentes aquí, estos dos componentes son iguales y lo que queremos indicar con esto es que se suman, como vamos a ver a continuación. No son lo mismo. Y lo que conseguimos hacer con esta operación de contracción, con esta operación matemática, es reducir la dimensionalidad del tensor original. Este tensor es una versión simplificada de este otro tensor y a continuación vamos a ver cómo están relacionados los componentes de este tensor con los componentes de este otro tensor. Pues vamos a detenernos para explicar el significado de esa contracción, que es una operación que Einstein utilizó muchísimo para indicar sumatorios. Pues bueno,
tenemos nuestro tensor original de Riemann, pero hemos aplicado una operación matemática que consiste en el sumatorio de los componentes de este tensor que tengan los índices iguales. ¿Vale? Entonces, esto de aquí lo que significa es que sumamos el componente 0, 0, ¿vale? Esto va de 0 a 3, más el componente 1, 1 de estos índices, más el componente 2, 2 y más el componente 3, 3. Y todos estos 1, 2, 3, 4 componentes originales del tensor de Riemann los sumamos de tal manera que nos va a dar un solo componente, un solo número, ¿vale? Y este componente va a ser, lo vamos a indicar como una R con dos índices mu y beta. ¿Por qué? Porque esta contracción hace que estos índices desaparezcan en el sumatorio, porque estos componentes se van a sumar, pero los únicos índices que están sin determinar son el mu y el nu. Mu y nu. Con lo cual, esta operación podemos eliminar estos índices de aquí y de aquí. Yo me lo imagino como si fuera una simplificación, se quitan y entonces nos deja el tensor simplificado indicado de esta manera como mu y beta. Pero secretamente este componente de nuestro nuevo vector simplificado está hecho de 4 componentes del vector original más complicado, pero esta información de los componentes por separado se pierde porque la hemos sumado en un solo término. De esta manera conseguimos reducir las dimensiones en un nuevo tensor simplificado donde solo tenemos estos dos índices por determinar. Y en este proceso, como os podéis imaginar, hemos perdido información. La información que nos proporcionaba cada componente individual que vemos aquí nos desaparece en la suma. Para poder, si queréis, refrescar las operaciones de tensores, etc., pues yo os recomiendo visualizar primero el curso de relatividad especial de Einstein que tengo en mi canal y os dejaré un enlace al final de la presentación. Vamos a poner, porque lo mejor es ver un ejemplo y desarrollarlo, ¿no? Pues vamos a poner un ejemplo fácil y práctico. Y a esto lo llamo pues el mini tensor. Y este mini tensor va a tener una estructura parecida al de Riemann, pero le he quitado un índice para hacerlo más sencillo y ahora tenemos un índice contravariante alfa y dos covariantes mu y beta y además vamos a poner unas condiciones. Solo 3 índices y que cada índice adquiera solo 2 valores, 1 y 2, porque si no, vamos, se nos complica mucho el asunto. Entonces, como cada índice solo puede tomar el valor 1 y 2, tenemos 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 diferentes componentes de este mini tensor. Sería como tener un supervector de 8 componentes. De esta manera yo me imagino los tensores. Pues vamos a desarrollar nuestro mini tensor. Y en primer lugar tenemos el componente donde fijamos el índice alfa que teníamos aquí arriba, pues con la primera coordenada, el 1. Y tenemos otra familia de componentes que va a tener la coordenada alfa 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero ahora de estos componentes tenemos a su vez el mu que puede adoptar el número 1 o la coordenada 2. Con el beta todavía sin determinar. Y podemos hacer lo mismo con esta familia de componentes. Tenemos aquí el 1, mu y 2, mu. Y ahora nos queda el beta. De cada uno de estos componentes podemos obtener otros 2 componentes más, cambiando beta por 1 o por 2. Así tenemos 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2. Y lo mismo aquí, 1, 2, 1,
1, 2, 2. Por lo tanto, tenemos 4 componentes de este estilo. Y podemos hacer lo mismo con la familia de componentes que tiene el índice 2 aquí arriba. Y obtendríamos pues 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2. Por lo tanto, nuestro mini tensor con el que estamos trabajando, pues tiene 8 componentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sería como un supervector de 8 componentes. Es mucho más fácil verlo así que con una matriz tridimensional. Pues este sería nuestro mini tensor de Riemann con sus 8 componentes ordenados. Y ahora vamos a hacer una operación de contracción sobre nuestro mini tensor de Riemann. Y si tenemos nuestro mini tensor así, lo que vamos a hacer es, vamos a generar otro tensor diferente a partir del tensor original, pero vamos a realizar una operación de contracción entre el índice contravariante y este índice covariante, de tal manera que esa operación va a implicar un sumatorio en el primer índice. Pero este es un tensor diferente, donde realizamos una operación matemática que consiste en esta contracción. ¿Vale? Y esto, como ya os he dicho antes, si lo simplificaríamos, acabaríamos teniendo con otro tensor más simplificado donde solo hay un componente sin determinar, el mu. Así que pasaríamos de 2, 4, 6, 8 componentes a un tensor que esta vez tendrá 2 componentes, donde mu puede ir del valor 1 al valor 2. Vamos a verlo de manera práctica. Hagamos la operación. Este es el tensor que queremos obtener simplificado. Estos son los componentes del tensor original, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, con cada una de las combinaciones. Y bueno, pues vamos a calcular los componentes de este tensor. Bien, esta operación matemática implica la suma de los componentes 1, 1 en mu más 2, 2 en mu. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar este componente en el sumatorio y lo tenemos que sumar con componentes de este de aquí, ¿veis? Vamos a obtener unos nuevos componentes resultados de esta suma. Y si hacéis esta suma, lo podéis hacer a mano, vamos a obtener el siguiente resultado. Vamos a obtener que con todos los componentes van a ser reducidos a dos sumas. Una suma del tensor original 1, 1, 1, ¿veis? Aquí tenemos este 1, donde fijamos el valor 1 más el tensor original 2, 2, donde fijamos el valor 1. Y esta suma va a ser uno de los componentes, donde mu es igual a 1. ¿Vale? El otro componente es la suma en 1, 1, 2, 2, pero si mu adopta el valor 2. Así que tenemos otro componente que se genera por la suma de estos dos términos cuando mu es igual a 2. Así que tenemos un tensor con dos valores, con dos componentes. Este componente procedente de esta suma, cuando mu es igual a 1, y este componente procedente de esta suma cuando mu es igual a 2. Así que de los 8 componentes acabamos con dos componentes únicamente, el componente 1 y el componente 2, porque los índices que teníamos originalmente aquí arriba y abajo han desaparecido en el sumatorio, se han sumado, ya no están libres. Y este tensor lo podemos indicar como un tensor con componentes solo en mu, simplificando esto. Y estos componentes son los que varían en nuestro tensor. Pueden ser 1 en rojito o 2. Tenemos el primer componente, R mu igual a 1, que sería esto, y el segundo componente, R mu igual a 2, que sería
este de aquí. Lo hemos simplificado de 8 a 2. En el de Riemann, al final, solo podemos hacer una operación de este tipo de contracción. Si tenemos aquí el tensor original con los 4 componentes, la única contracción que podemos hacer que no es 0 es esta, un sumatorio de este índice con este índice. ¿Por qué? Esto se nos reduce en este tensor de 2 índices e imaginémonos que queremos hacer otro tensor, pero esta vez contrayendo con mu o con beta. Entonces imaginémonos, por ejemplo, alfa, y resulta que en este caso estos dos índices son índices, si os fijáis, si los intercambiamos, el mu pasamos arriba y el alfa lo pasamos abajo, este componente es negativo del primero. Son componentes antisimétricos. Y si hacemos una operación de contracción de este estilo con componentes antisimétricos, se nos van a anular todo y esa contracción nos daría 0. Por lo tanto, solo podemos hacer una contracción entre el índice contravariante y uno de los covariantes, como hemos indicado anteriormente. Y así es como generamos el tensor de curvatura de Ricci. Creo que el tensor de Riemann tiene 256 componentes y si obtenemos otro tensor derivado de esta operación de contracción, nos acabamos con el tensor de Ricci con 16 componentes. Aquí el beta lo he puesto en el medio, da igual como llamemos a los índices, porque de esta manera nos queda el tensor de Ricci como mu y nu, que es como normalmente se suele indicar. No, pero estos son simplemente nombres que les damos a las letras griegas. Y este tensor ya solo tiene 16 componentes, 4 por 4, 16. Esta es la expresión explícita del tensor de Ricci, de curvatura de Ricci, que igual que el tensor de curvatura de Riemann nos sirve para darnos información de curvatura, es un poquito más simple y es pues la menos derivada en mu, de todos estos símbolos de Christoffel, etcétera, etcétera. Como ya sabéis calcular símbolos de Christoffel, pues no me voy a detener mucho en ello. Únicamente hay que aplicar esta fórmula para obtener cada uno de los componentes del tensor de Ricci. Y realmente sí que perdemos información. Si os acordáis, por ejemplo, en un agujero negro de Schwarzschild, aunque este está rotando, lo pongo porque es más bonito, en la lección anterior calculamos que la curvatura en el radio de Schwarzschild, en la superficie de Schwarzschild, era una curvatura positiva, nos daba un número, si utilizábamos el tensor de curvatura de Riemann, ¿vale? Una versión covariante, ¿vale? Y si queremos calcular la curvatura en el centro, dijimos que no estaba definida, pero si nos aproximamos al centro, se aproximaba a infinito. Esto es con el tensor de curvatura de Riemann. Pero ¿qué es lo que sucede si utilizamos el tensor de Ricci para determinar la curvatura de este agujero negro? Pues que, lamentablemente, el tensor de Ricci es 0, por lo tanto, de acuerdo al tensor de Ricci, no hay curvatura. ¿Veis? Hemos perdido esa información que hay sobre la curvatura, entre comillas, real de este espacio-tiempo. El tensor de Ricci es 0 porque la solución de Schwarzschild se obtuvo considerando 0 el tensor de Ricci, por eso no me ha hecho falta hacer ninguna operación, ¿vale? Pero estos espacios, aunque el tensor de Ricci sea 0, la realidad es que el espacio puede seguir teniendo curvatura. Si el tensor de Ricci no es 0, podemos asegurar que hay curvatura. Pero si es 0, puede o no haber curvatura. Y en este caso se llaman espacios Ricci flat, que significa espacios espacios planos o sin curvatura de tipo Ricci. Pero eso no significa, como habéis visto en este ejemplo, que no exista curvatura.
En el caso de un agujero negro, evidentemente hay curvatura, pero tenemos que utilizar el tensor de Riemann porque tiene muchísima más información y tenemos toda esa información más detallada de la curvatura que hemos perdido al obtener un tensor de curvatura más simple. Pero el problema es que en relatividad general necesitamos un tensor de curvatura más simple porque si no es incompatible con el tensor de energía y momento. Y bueno, ya que nos ponemos minimalistas para intentar dar con el parámetro más simple que nos dé curvatura, pues podemos aún simplificar más el tensor de Ricci para obtener un escalar, ¿vale? Para obtener un tensor de dimensión 1, un número. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues si tenemos el tensor de Ricci aquí, lo podemos contraer, veis que es una contracción de índices y tenemos que hacer la misma operación de sumatorios que habéis aprendido con las operaciones de tensores, sobre todo se explica bien en relatividad especial, pero fijaos, básicamente se puede ver de esta manera, este mu con este mu contraen y los podemos simplificar y entonces este tensor métrico que se mete dentro de nuestro tensor de Ricci hace, el resultado es que nos sube este índice arriba, ¿veis? Este se simplifica con este y nos queda mu y mu arriba. Pero como hemos elegido este tensor métrico específicamente para hacer la contracción con el tensor de Ricci, esta operación nos genera un número, porque veis, seguimos teniendo aquí una contracción de estos índices que son iguales. Lo hemos elegido para generar un número. Este con este contrae, este con este contrae y esto es un escalar, un número. Y lo mismo aquí, este con este contrae y nos da un número. La operación matemática es tan simple como el componente 0, 0 del tensor de Ricci, 1, 1, 2, 2 y 3, 3. Y si veis es la suma, si ponemos los componentes de Ricci como una matriz, es la suma de los elementos diagonales de la matriz. Es la traza del tensor de curvatura de Ricci. Y este escalar, este número, que lo podemos representar así o así, incluso más simplificado, se llama el escalar de curvatura de Ricci. Y el escalar de curvatura de Ricci también es un número que nos informa de la curvatura de un espacio-tiempo, pero al ser un número es mucho más fácil de trabajar y corresponde a la traza, ¿veis?, la suma de los elementos diagonales del tensor de Ricci. Es el escalar de curvatura. Y ahora podríamos intentar completar las ecuaciones de campo. Nos da que el tensor de Riemann nos da este valor de curvatura. Queremos igualar una curvatura a nuestra parte derecha de la ecuación de la protoecuación de campo de Einstein con su tensor de energía y momento. Y para ello podemos utilizar el tensor de Ricci, que ahora sí tiene dos índices y sería compatible, o incluso el escalar de Ricci, porque aunque no tenga índices el escalar de Ricci, se lo podemos poner. Así que esto ha sido todo. Muchas gracias por vuestra atención y ya en la lección siguiente derivaremos las ecuaciones de campo de Einstein. Os dejo aquí dos enlaces, uno a una lección de interés, posiblemente vaya a ser pues alguna de cálculo tensorial y el enlace al curso de relatividad especial para que tengáis acceso a los cursos del cálculo tensorial. Y de nuevo os invito a suscribiros a mi canal pinchando en el ratoncito que veréis por aquí. Muchísimas gracias y hasta la próxima lección.